vida nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. La verdadera historia, luces y sombras de nuestra historia. Mi nombre es Daniel Mojica, estamos en Radio Sónica. ¿Y ustedes saben dónde está Santiago Maldonado? No, lamentablemente es un drama. No sabemos dónde está Santiago Maldonado todavía. Aquí me acompañan Marilina Juárez y Javier Garín. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Y decidimos esta vuelta hacer un programa con un tema especial, si bien es un tema histórico, posee actualidad, porque se ha planteado en los últimos días, o desde que desapareció Santiago Maldonado, toda una campaña en contra del pueblo mapuche. Así es, con un montón de barbaridades y con cosas un montón de mentiras. que no tienen nada que ver con la realidad. Como yo histórica. mismo lo anuncié, ¿no? Es una era de la posverdad, como dice el sociólogo Bauman, ¿no? En donde se replica y prolifera tanto la mentira que realmente queda instalada, como se crean realidades, ¿no? Se crean verdades. O sea, la posverdad es otro nombre de la mentira. Mentira es la posverdad es repetir tanto una mentira que se creen que termina siendo verdad. Y esto es lo que están haciendo con el pueblo mapuche desde algunos medios de comunicación y desde sectores del gobierno nacional también. Pero esto no es nuevo, es una vieja historia, la de los mapuches, en la cual es una larga historia de injusticias, de despojos. Y de intereses políticos y económicos. Exactamente. Y ahora hemos visto, un poco para ponernos en tema, ¿no? Y sería bueno oír las opiniones de los oyentes si les interesa. Hemos visto hace, digamos, bastante tiempo, en los últimos, como decíamos, desde la desaparición de Santiago Maldonado, la instalación de una versión según la cual los mapuches serían algo así como una organización con sede en Londres, desde la cual tendrían un proyecto autonomista, algunos lo equiparan al ISIS, otros a la ETA, y que querrían quitarnos la Patagonia a los argentinos, y que serían indios chilenos, y que vendrían desde Chile con un propósito perverso, ya desde el siglo XVIII, estarían penetrando en la Patagonia. Bueno, una serie de gansadas muy importante, magnificada por la acción de algunos servicios, algunos señores que no se sabe muy bien para quién trabajan y que se hacen pasar por mapuches y dicen barbaridades. Muchos grupos nacionalistas están instalando también esta teoría del terrorismo mapuche, o de que esta cuestión de que van a ser una nación y que están apoyados por Inglaterra, ¿no? Una sarta de nacionalistas con Z. Y con que no, Z. Y que no se espantan porque vengan terratenientes europeos a quedarse con la Patagonia, y algunos vivillos, amigos de los últimos gobiernos que se han quedado con todas las tierras, en Santa Cruz, en Chubut, en Neuquén, en Río Negro. Exacto, allá hay lagos privados. El lago escondido, que lo tiene escondido. Sí, pero esto viene de largo, porque si no, tampoco vamos a decir que todo es obra del gobierno de Macri. Esto es un largo despojo. Yo comenté varias veces en los últimos posteos que hice por internet, cosas que siempre comento. Yo desde muy joven solía recorrer la Patagonia, 20 y pico de años, andaba
con un aspecto muy parecido al de Santiago Maldonado, salvo los los tatuajes, con pelo largo y barba, y más de una vez los gendarmes me miraron con ganas de querer te sacudiste cagarme el a polvo. trompadas, ¿no? Porque donde ven un hippie o un personaje con pelo largo, que yo usaba en esa época, he cometido ese pecado antes de ser un abogado formal y serio. Pero has sido feliz, ese pecado no Claro, lo cometiste, claro, de no ser claro. feliz. Andaba con mi hija, que era una beba, andaba recorriendo y acampando en las comunidades mapuches, a orillas de los lagos, y conocí muchas historias de despojo. Había una comunidad en la cual acampé muchas veces, que era la comunidad Curruinca, que es parte de la comunidad mapuche, que en su momento negoció con los blancos, por eso se llama Curruinca, y era mirada con cierto menosprecio por los mapuches que se resistieron en su momento a la campaña del desierto de Roca, ¿no? Y la verdad he visto que es toda gente buenísima, campesinos que viven de su trabajo, y obviamente como tienen tierras ancestrales que han sido declaradas fiscales, Sí. porque el Estado las declaró fiscales, o en algunos casos, en el caso de los Curruincas se les reconoció cierto estatus legal a esa comunidad, pero hay otros en que no. Entonces se las declaran fiscales y luego son apropiadas por particulares. Y contaba, y si me permiten, o sea, volver a relatar algunas de las cosas que he contado en los últimos días por internet, dos casos. Uno de un cliente que yo tuve hace muchos años, uno de mis primeros clientes, que era un ingeniero civil. El hombre había tenido un juicio por una mala praxis, yo lo defendí, y me encontré después de un tiempo con él que había estado en el sur construyendo, lo habían contratado para construir una mansión. Uno de estos ricachones que se hacen sus mansiones y sus negocios inmobiliarios en el sur, cuando la Patagonia se empezó a convertir en un country de la clase alta argentina, ¿no? Sí. Entonces, claro, hizo la mansión y decidió ponerle una piedra laja en los revestimientos, y había encontrado él, paseando, había encontrado un cerro donde había muchas piedras lajas. Esto pertenecía a una comunidad mapuche, y él le fue a pedir permiso, esto era en la provincia de Neuquén, le fue a pedir permiso, le dijeron sí, cómo no, la gente, reitero, es muy buena, es campesinos, son inocentes. Le permitieron pasar, cortó la piedra laja, le hizo todo el revestimiento a la mansión. Vino el propietario muy contento, el ricachón, y le dice, ¿y dónde consiguió esta piedra laja? ¿Dónde la compró? No la compré, la corté directamente de la sierra, está en tal lugar, en tal otro. ¿Qué fue lo que hizo este ricachón? Habló con sus amigos de la gobernación de Neuquén, hicieron una matufia, se hizo poner los títulos de propiedad en el registro de la propiedad de la provincia de Neuquén a su nombre, echó a los mapuches y empezó a explotar la cantera de piedra laja. Eso se puede multiplicar por varios kilómetros del sur. Claro. Esto es una anécdota como esa, hay cientos y cientos, con los mapuches, con los tehuelches, con todos los pueblos, las etnias que han habitado y habitan la Patagonia. En donde la mentalidad es, bueno, estos son unos indios, son unos negros, ¿cómo puede ser que tengan estas tierras cuando nosotros, cómo las van a estar disfrutando de un paisaje tan hermoso, de un lago tan hermoso, de una montaña tan hermosa? No, saquémosela y démosela a algún vivo de nuestro círculo. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en otra oportunidad, acampando junto al lago Traful, me hice amigo de una señora que trabajaba con vendiéndole cosas a los turistas y criando algunos animales en el bosque. Años después volví y ya no estaba. Y en un tercer regreso a ese mismo lugar, volvió esta señora. ¿Dónde había estado? Durante unos cuantos años había estado viviendo en la Villa La Cava, en San Isidro. ¿Por qué? Porque se había tenido que ir de allá, porque la habían expulsado,
le habían sacado las tierras que eran de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. No tenía título de propiedad, pero tenía una posesión que venía del siglo XIX. ¿Para qué? Para dársela a un amigo de alguna autoridad del Parque Nacional, o para dársela al algún amigo de una autoridad de la provincia de Neuquén. ¿Para qué? Para que ponga una hostería. Y esta mujer decía, se quedaron con las tierras de mis padres, me tuve que ir a trabajar de sirvienta, hasta que pudo volver, y además se quedaron hasta con la orilla del lago. Y ella decía, yo no entiendo, nosotros como nuestra cultura no entiende que alguien pueda ser dueño de un lago, claro, dueño de una orilla, dueño de una montaña, ¿no? Es que entre estas comunidades, entre todos los pueblos originarios, no existe el concepto de propiedad privada. Exactamente. Esto es algo del capitalismo occidental. Entre estas comunidades, la propiedad privada es inconcebible porque ellos trabajan tierras comunales. Esto es lo que no se puede entender. Y tomando un poco lo que decía Javier de esto de verlos como indios atrasados, negros, bueno, en fin, un montón de barbaridades que se dicen, es increíble que esta perspectiva evolucionista desarrollista que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y racista, esta ¿no? mirada biologicista que perdure en nuestros días, siglo XXI, todavía seguimos viendo a estas comunidades, nosotros digamos que se instaló esta perspectiva nuevamente de que son pueblos atrasados y que tenemos que llevarles civilización, ¿no? Es lamentable. Es lamentable. Para los oyentes que se quieran comunicar con nosotros, dejar su opinión o dejar un mensaje, pueden llamar o mandar un mensaje al 11 22 62 77 82. Repito, 11 22 62 77 82 o en la página de www.radiosonica.com.ar. Después también hay un tema interesante, porque ahora en noviembre vence una ley que es la 26160, que vence la prórroga que ha tenido durante varios años, precisamente para negociar los títulos de propiedad de los pueblos, de muchos pueblos originarios. Entonces hay que vincular todo esto con esa situación, con esa realidad, con los reclamos que se le viene haciendo al señor Benetton, al señor Marcelo Tinelli y a otros terratenientes del sur que hay que decir que Cristóbal López también tiene una gran propiedad con un lago propio. Esto también hay que decirlo. Exactamente. Por eso decimos que esto va más allá de un sector político o es una cosa que viene de largo, que abarca a distintos sectores políticos y en donde siempre hay unos vivillos que se quedan con las cosas. Y las comunidades van arrastrándose, cambiando de lugar, las comunidades de los pueblos originarios, y finalmente se las demoniza. ¿Por qué? Justamente hay que preguntarse cuando aparece un personaje como ese Jonas Wallace, Jones Walla. Sí, bueno, yo le digo irónicamente John Wallace. Wallace, como la película claro, Corazón Valiente. Claro, porque a mí me suena más a un servicio que a un luchador mapuche y a uno de esos personajes que siempre aparecen para justificar la represión, para justificar las acciones del Estado en contra de una comunidad que realmente la comunidad mapuche es pacífica. En Chile han tenido muchos problemas, no así en Argentina. Ha habido muchos casos en donde han sido perseguidos duramente, no así en Argentina, donde hasta ahora han estado integrados, pero evidentemente a alguien le molesta la existencia de estos grupos, ¿no? Así es. Acá me acaba de decir Facundo que estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Radovich. ¿Es así, doctor?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si lo quiere presentar Marilina, encantado. Bueno, Juan Carlos hay que decir que es antropólogo, es profesor titular de la UBA, es investigador del CONICET, es miembro de la Sociedad Argentina de Antropología, así que bueno, tenemos una palabra verdaderamente idónea para hablar en serio de la comunidad mapuche, de su historia, de su desarrollo histórico, de su reivindicación en cuanto a su problema de tierras, ¿no? Juan Carlos. Sí, yo no me considero un experto sobre el tema mapuche porque en realidad los únicos expertos pueden ser ellos para contar su cultura y su situación, pero sí venimos trabajando con las comunidades de hace muchos años en diversos proyectos de investigación, proyectos de extensión y aplicados también. Te quería hacer una pregunta, mi nombre es Daniel Mojica. ¿Qué tal, Estaba Daniel? leyendo, encantado. Estaba leyendo el comunicado de la Sociedad Argentina de Antropología que has redactado y me gustaría saber la motivación que te llevó a vos y a los colegas a este comunicado precisamente, que realmente es muy concreto y contundente. Sí, la idea es como organización. Yo no pertenezco a la comisión directiva, pero sí soy socio de esta asociación profesional, como otra que tenemos, que es el Colegio de Graduados en Antropología, a la cual también pertenezco y también se ha pronunciado, ¿no? Lo mismo el Consejo Directivo de la facultad en la que trabajo, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en fin. La idea es que todos aquellos que estamos involucrados en una actividad académica y de otro tipo, como la extensión, y trabajamos con representantes de organizaciones y comunidades de pueblos originarios, en este caso mapuche, expresar nuestra opinión ante un conflicto tan grave que en estos momentos se está viviendo, ¿no es cierto? Ese fue el motivo principal y el hecho de contar con gente conocida, con amigos, con gente que hemos integrado proyectos en forma conjunta, hemos trabajado desde hace mucho tiempo y con quienes tenemos una relación de afecto en muchos casos, ¿no? Juan Carlos, te quería preguntar yo una cosa porque es lo que ahora está es un punto que está muy en conflicto, hay mucha distorsión en cuanto a información en las redes sociales, en los medios de comunicación. Se está hablando de que los mapuches si son argentinos, si son originarios argentinos, si son chilenos. Yo lo que tengo entendido es que luego de del exterminio del desierto, no me gusta llamarlo conquista del desierto, ¿no? Claro. Estas comunidades tuvieron que movilizarse, ¿no? Y estas unidades domésticas se tuvieron que trasladar a un lado y otro de los márgenes de la cordillera. Entonces, por eso es que se les niega la nacionalidad argentina, justamente para tener una buena excusa para combatirlos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, es acertado lo que decís, Marilina. Eso en época reciente, pero podríamos remontarnos al pasado. Por ejemplo, los colegas que se dedican a la arqueología, que no es mi caso, han comprobado en hallazgos realizados en excavaciones en la región pampeana patagónica de nuestro país que la presencia de lo que hoy podemos llamar el pueblo mapuche data de quizás de un milenio atrás, ¿no es cierto?, en términos de ocupación territorial, de transcurrir de un lado y de otro de la cordillera, porque la cordillera no es un obstáculo ni nunca lo fue, al contrario, los distintos pasos que ofrece la cordillera, especialmente en la región de Norpatagonia, Neuquén, Río Negro, permiten un contacto fluido, y eso existió en tiempos prehistóricos, e incluso digamos en tiempos cercanos, como luego de las campañas genocidas, ¿no es cierto?, donde cuando se cobraban intensidad las campañas de exterminio en el lado chileno, se corrían hacia aquí, y viceversa cuando arremetían las fuerzas represivas desde el Estado argentino hacia las poblaciones indígenas. O sea que esa presencia en ambos lugares fue permanente. De hecho, en la actualidad hay comunidades fronterizas que están emparentadas. Por ejemplo, en el departamento de Luminé, en la provincia de Neuquén, en el centro de la provincia de Neuquén, sobre la cordillera, donde están comunidades mapuche pehuenches, tienen parientes del otro lado, ¿no? En la zona del Alto Biobío, en Lonquimá y todos esos poblados y comunidades que tienen un activo contacto, incluso se visitan, participan en las ceremonias religiosas que realizan todos los años, en fin. No es el único caso, hay otros también. Por eso ese contacto ha sido permanente, y de hecho hay muchos pueblos que están de un lado y de otro de la frontera, ¿no? Población quechua, aymara, guaraníes, en
los guaraníes en el nordeste, ¿no es cierto?, en el noroeste los que acabo de mencionar, en fin. Ocurre en muchos países del mundo también, donde hay fronteras que a ambos lados hay pueblos que están emparentados, ¿no? En Europa también, o en África, en fin. Es algo sumamente difundido, y yendo al meollo de la cuestión que vos planteás de la nacionalidad, sí, es cierto lo que decís. El argumento de que los mapuches son chilenos sería la prueba, entre comillas, de que al no ser argentinos no tienen derecho a la ciudadanía ni a todos los derechos que implica ser ciudadano argentino, ¿no? Claro. Buenas tardes, te habla Javier Garín. Hola, Javier. Hay esto que vos estás señalando, que se ha difundido bajo la forma de una mentira muy insistente por las redes sociales. Sí. Yo conozco bastante la zona que vos estás mencionando, y es verdad que es totalmente porosa la cordillera, y que constantemente, históricamente, han pasado de un lado y del otro. Incluso en esa zona cercana a la laguna de Pulausken, en el norte neuquino, estuvieron en su momento, tuvieron su base de operaciones los Pincheira, que operaban en Chile desde una base argentina, y en ese caso los chilenos justamente utilizaban el argumento opuesto, decían: desde Argentina vienen a combatir los Pincheira, que eran chilenos, eran blancos, no eran mapuches, pero que capitaneaban un grupo de mapuches, y se utilizaba el argumento contrario. Es decir, que esto se viene aplicando desde antiguo, y tengamos presente también que los estados de Argentina y de Chile y sus fronteras son de fecha muy posterior. La frontera argentino-chilena quedó fijada por el Tratado de Límites de 1881, y todo esto ocurrió, como vos muy bien señalabas, siglos antes, ¿no? Pero aparentemente se desconoce esto. También se instala otro mito, ¿no? Creo, por ahí sería bueno que nos aclares un poco al respecto. Se dice que los que eran argentinos eran los tehuelches, e insistimos con la misma historia, claro. Claro, es lo mismo. Y que vinieron los mapuches. Es la otra cara de la moneda. Los mapuches los combatieron, los masacraron, como si ellos hubieran sido responsables de la desaparición, cuando en realidad, si bien todavía hay población tehuelche o aoniquenque en la región subpatagónica, la responsabilidad por el exterminio de este pueblo fue del Estado, ¿no? Del Estado argentino. Estado argentino. Y coincide también con la formación de los Estados-nación, tanto en Argentina como en Chile. O sea, fue simultánea el exterminio del desierto en Argentina, que curiosamente estas palabras que se utilizaron, ¿no?, para calificar, en Chile se denominaba pacificación de la Araucanía. Claro. Si fueron más exóticos en buscar un eufemismo en Chile, realmente. Quería hacerte un comentario a ver si es real, porque a veces uno lee cosas y quizás tampoco son reales o no tienen que ver con la realidad histórica. Yo leí por ahí que los tehuelches era como los mencionaban los españoles a los mismos mapuches. Claro, la palabra tehuelche es una palabra mapuche. En realidad, eso existe en muchos lugares, que hay pueblos que tienen nombres dados por los pueblos vecinos. En realidad, los tehuelches, o los que hoy tenemos como representantes de ese supuesto pueblo, son los aoniquén, que viven básicamente en la provincia de Santa Cruz. Había un grupo tehuelche del norte que eran los Guionenaquena, de los cuales ya no quedan, pero los aoniquén hoy en día hay representantes tanto en pueblos y ciudades de Santa Cruz, como también por ejemplo, la comunidad de Camusuay, que en el sur de la provincia. Interesante. Pero hay otro tema, digamos, que también es vinculado a esto, ¿no? Es un mito que se ha instalado, y quería corroborarlo con tu palabra o tu conocimiento, si esto es así, que en realidad los tehuelches no fueron ni siquiera exterminados o masacrados por los mapuches, sino que hubo un proceso de fusión, de aculturación.
No, bueno, seguramente ha habido fusiones o formas en que la comunidad dejó de existir por haber perdido las tierras, pero muchas o algunos de esos pobladores se fueron a vivir a las ciudades. Quedan algunas comunidades, incluso hay comunidades que se autodenominan mapuche tehuelche, por ejemplo en en Chubut. En Chubut hay una comunidad denominada mapuche tehuelche, reivindicando un proceso de contacto y de integración que llevó a que esa comunidad le integraran miembros de ambos pueblos, ¿no? Doctor, le quería hacer una consulta. ¿Usted puede esperar un minutito en línea? Porque Sí, tenemos cómo que ir a no. un corte y después seguimos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bueno, estábamos escuchando Corazón del Sol y seguimos hablando con el doctor Juan Carlos Radovich. Bueno, Juan Carlos, ahora vamos a retomar la comunicación. Vamos a retomar la comunicación entonces. Sí, yo había leído eso respecto de los tehuelches y los mapuches, que inclusive tuvieron un entrecruzamiento, se han casado mutuamente desde de un lado y del otro. Estamos nuevamente con el doctor Juan Carlos Radovich. Bueno, estábamos escuchando antes Corazón del Sol, no sé si tuvo oportunidad de escuchar el tema. No, porque se cortó. ¿Podríamos repetir el número donde podrían llamarnos? ¿Cómo no? Para los oyentes que se quieran comunicar al 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28 para dejar un mensaje, una opinión, saludar al doctor Radovich o a nosotros. Juan Carlos, una preguntita. ¿Cómo es hoy la organización social de estas unidades, las unidades que han quedado luego del exterminio del desierto, de las comunidades mapuches? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Hubo un proceso de desarticulación vivido después de la represión o de las campañas genocidas y después hubo
un momento donde comenzaron a reorganizarse, a reagruparse en su relación con el Estado, muchas veces solicitando tierras, en algunos casos el Estado lo otorgaba en forma precaria, en otros no, en fin. Pero pasado el tiempo y en las últimas décadas, digamos, se fue fortaleciendo la organización, tanto de las comunidades como de las organizaciones que tienen carácter provincial o regional a veces. En Río Negro tenemos, por ejemplo, el Parlamento Mapuche de la provincia y en Neuquén la Confederación Mapuche del Neuquén, que tienen alcance regional, no abarcan a veces a todas las comunidades, pero sí a una gran cantidad. Y las comunidades se organizan de acuerdo a una estructura de jerarquías, podríamos pensarlo como una comisión directiva de una institución de la sociedad civil, pero a veces con algunas denominaciones en la lengua mapuche o con algunos roles que tienen que ver con actividades religiosas o de jefaturas o de el manejo de cierta política local, pero siempre vinculada a reuniones de tipo asamblearias, donde participan hombres y mujeres, en fin. Es muy semejante a otras organizaciones de la sociedad nacional, pero con una especificidad cultural que tiene que ver con creencias, con algunas cuestiones religiosas y una cosmovisión específica, ¿no? ¿Cómo es el tema del idioma? ¿Se sigue hablando bueno, en algunas comunidades? Sí, la lengua mapuche o mapuzungún, como se la denomina en el idioma materno, digamos, es hablada, pero no en gran medida como en otros pueblos indígenas de la Argentina que tienen quizás un mayor porcentaje de hablantes. Como por ejemplo los como quechua los guaraní de Misiones, el pueblo Abá guaraní de la provincia de Salta, el pueblo Huichí, Pilagá, en fin, ahí hay un mayor dominio de la lengua. Entre los mapuche hubo un proceso de pérdida debido también a las compulsiones que vivieron en el marco del sometimiento, ¿no? Por un lado, la escuela hace 70, 80 años fue muy asimilacionista en ese sentido. A los chicos que iban y hablaban prácticamente mapuche y no hablaban español, se los castigaba, eso se lo veía como algo atrasado, como bueno, todas las cuestiones de prejuicios, estigmatizaciones y racismo que sufrieron. Entonces muchas familias, por ejemplo, preferían que sus hijos no hablaran mapuche para poder hablar solamente español y de esa manera, entre comillas, desempeñarse mejor en la sociedad nacional para conseguir trabajo, para terminar la escuela primaria, en fin. Eso fue lo que ocurrió durante un periodo. Ahora, desde hace 20, 30 años, paulatinamente ha habido un proceso de recuperación, de reactualización, de enseñanza de la lengua a los niños en algún espacio comunitario. A veces hay algunas experiencias de educación bilingüe intercultural y lo que ha hecho que, digamos, se comenzara un proceso de revalorización de la lengua materna, ¿no? Y con respecto a las creencias, esta cosmovisión a la que vos aludías, ¿en qué consiste? Sí, bueno, hay una concepción del universo de una manera cuatripartita, donde existen determinadas fuerzas y seres que están articulados e integrados con la naturaleza. Eso le ha dado un fundamento a las comunidades y organizaciones para enfrentar, por ejemplo, los proyectos extractivistas de hidrocarburos, la construcción de hidroeléctricas, la minería. Ellos reivindican, por ejemplo, la propiedad del subsuelo, porque en su concepción de los distintos elementos del cosmos, el subsuelo sería una parte, ¿no?, del Gualmapu, que es el territorio, pero un territorio pensado no solo sobre la tierra que se pisa, sino un poco más global. Eso en cuanto a la religión, más que religión, la cosmovisión general. Por otro lado, también existen difusión de otras religiones que han influido, ¿no? Ciertas variantes del evangelismo de tipo pentecostal también ha tenido cierto peso en algunos lugares, y lo mismo incluso más hacia el pasado por parte de la Iglesia Católica, aunque por otra parte la Iglesia Católica en las últimas décadas ha tenido ciertas políticas de apoyo a las comunidades mapuche, más que nada en aspectos organizativos, económicos, de cooperativas,
especialmente durante las gestiones de obispos como Jaime de Nevares en Neuquén, claro, y Esteban Gesaine en Viedma, Río Negro, ¿no? Uh-huh. Aquí en el comunicado que sacó la Sociedad Argentina de Antropología, sí, hablan también de la violación al convenio 169 de la OIT. Sí, sí, eso es interesante mencionarlo, porque ese es un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo que el Estado argentino se comprometió a cumplir, como otros tratados. Esto fue aprobado hace ya ahora cerca de 2 décadas aproximadamente. Está en vigencia mediante una ley, creo que es 24.471 o algo por el estilo, no me acuerdo bien el número, y de hecho contempla una serie de elementos de respeto a la tierra, al territorio, a la necesidad de que sean consultados los pueblos indígenas cuando sus territorios se ven afectados por algún interés que tiene que ver con el Estado Nacional. Y ese convenio a veces es violado o no es tenido en cuenta en algunas cuestiones judiciales, por ejemplo, cuando hay tierras en disputa. Entonces, es un problema serio, ¿no es cierto? Sí. Podemos pensar entonces que este régimen de tenencia de la tierra que se les otorgó mediante, distintas luchas de reivindicación, es la ocupación fiscal, ¿no? Es un estatuto bastante débil, ¿no?, para defenderlo. Sí, porque son reservas donde se reconoce el derecho al usufructo solamente y no la propiedad. El usufructo vitalicio con ciertas, en algunas provincias figura la intención en la ley de que en un futuro se otorguen las tierras luego de ser mensuradas, etcétera, etcétera, pero eso no se concreta. Hubo algunos casos en que han entregado ciertas formas de propiedad, sí, pero no es la excepción. Más que nada la regla es la inseguridad jurídica, ¿no? Claro, que esto, es un estatuto muy débil y por eso está esta lucha por aparte que por lo que vos recién mencionabas, Juan Carlos, y lo que pude, deducir, es que el pueblo mapuche tiene una relación por su cosmovisión íntima con la tierra, ¿no? Claro, sí, es muy fuerte en ese sentido y es el argumento principal en su lucha por la autonomía pensada en el control y manejo de su territorio como pueblo, ¿no es cierto?, que es uno de los reclamos más sentidos desde un punto de vista político y como pueblo originario. Eso es un tema que se repite en toda América con distintos matices, ¿no? La disputa y la lucha por la autonomía. En algunos casos los estados lo han concedido. Bolivia es un ejemplo muy interesante de un estado plurinacional, claro, y distintas formas de autonomía, Ecuador regionales, comunitaria, Ecuador, Nicaragua, sí. En Colombia hay algo por sus también. Respectivas constituciones, ¿no? Claro, sí, tal cual. Una pregunta, el otro infundio que se ha puesto en circulación con fines políticos, evidentemente, es el de que existiría una operación de el Imperio Británico porque sí, habría una organización mapuche que tiene sede en Londres y que desde allí querrían quitarnos la Patagonia por medio de esta maniobra. Sobre eso, ¿qué podés decir? Y es tan absurdo como aquel famoso libro Plan Andinia, ¿no? Claro. El protocolo de los sabios de Sion, digamos, todo el fascismo, nazifascismo nacionalista argentino, utilizándolo como un argumento para reivindicar la soberanía nacional, etcétera, pero es un absurdo, lo cual no quita que a lo mejor haya alguna oficina donde algún grupo de emigrados o de exiliados tengan sede en Londres, lo que podría estar en Pekín o en Nueva York. A estos muchachos les gustan las teorías conspirativas, ¿no? Sí. Les encanta imaginar que está la sinarquía, en este caso sería la sinarquía mapuche, queriendo quedarse con la Patagonia. Sí, pero se habla de que tienen contactos con el Kurdistán, con la FARC, en la otra época se hablaba de la ETA o el IRA irlandés. Y después hasta lo dijo la ministra de Seguridad, lo cual lo hace muy grave. Fueron a hacer un allanamiento en lo del delirante señor Wala y le encontraron un 38 descargado, varias municiones de otro calibre
y unas gomeras, y creo que también le secuestraron algunas piedras del jardín, con lo cual evidentemente era un verdadero peligro público la creación del Estado mapuche a fuerza de gomerazos, ¿no? Sí, ese fue el apoyo del Kurdistán. Lo que parece que la que era, digamos, tenía una... Ojo, los vascos también son buenos tirando piedras. Sí, y levantando troncos y todo eso. Lo que parece que la que tenía una afinidad con la causa kurda era la ministra de Seguridad, por lo que porque ella también reivindicaba esas conexiones, ¿no? Ahora, el tema de la chilenización de los mapuches como estigmatización no es reciente ni solo en las redes sociales, digamos, electrónicas, sino también hay, por ejemplo, el diario La Nación lleva una campaña que ya lleva como una década, el diario digamos que el diario La Nación lo sostiene esto desde los tiempos de Bartolomé Mitre, porque era uno de sus argumentos para proclamar la... No nos olvidemos que el fundador del diario La Nación, el señor Bartolomé Mitre, quiso derrotar a los mapuches militarmente, se fue con un ejército y en Sierra Chica, Cafulcura, que ya era un anciano y que casi no podía montar a caballo, le tendió una trampa y con lanzas le destruyeron todo el ejército que llevaba Mitre, se tuvieron que volver a pie porque perdieron todos los caballos, es decir que el odio y el rencor de Mitre por su pésimo desempeño militar se tradujo en constantes campañas contra los mapuches, ¿no? Sí, hay todo un movimiento de pseudohistoriadores, periodistas, por ejemplo, periodistas que no tienen el conocimiento relativo a esto, como Rolando Hanglin, cada tanto saca alguna nota, el cual es un gran periodista entrevistando, pero en ese tipo de cuestiones... También es bueno para hablar de hacer nudismo y esas cosas, pero me parece también, que en materia de historia... Sí, exacto. Pero buscan fuentes como aquellos lejanos historiadores que en realidad fueron militares de la conquista del desierto, ¿no es cierto? Es como si tomáramos como fidedignos los datos que pudiera haber escrito el mariscal Rommel durante la Segunda Guerra Mundial o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Y es una campaña permanente y un bombardeo en este diario de tribuna de doctrina de la oligarquía, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad que ha sido un gusto tu comunicación y bueno, la verdad que fue muy esclarecedor. El gusto ha sido mío y les agradezco muchísimo porque es muy frecuente no tener espacios para poder comunicarnos y difundir ciertas cuestiones o los trabajos que hacemos. Así que el agradecido soy yo y quedo a disposición de ustedes para todo aquello que puedan necesitar. Gracias. Te vamos a volver a molestar con temas con mucho gusto. Igualmente a la recíproca, doctor. Cuando sienta necesidad de que haya algún tema que usted quiera que se visibilice, estamos a disposición. ¿Puedo hacer una última, abusando de tu paciencia, una última pregunta? En los últimos años se había dado un proceso muy interesante por el cual esa vieja antropología, esa etnografía del siglo XIX estaba en revisión y se empezaron a restituir los restos de caciques mapuches y de otras etnias que había, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Mediante rituales religiosos se restituía a sus comunidades. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Y bueno, eso es muy interesante porque ha sido una actitud muy digna tomada por las autoridades de ese museo para restituir algo que realmente es una necesidad, un derecho y una, ¿cómo se podría decir? Una reivindicación y de todo aquello horroroso que se hizo en el pasado, donde había el Museo de la Plata, los tenía cautivos algunos de estos representantes de comunidades de la Patagonia. También lo han hecho con restos de otros pueblos. Entregaron los restos de Damiana, que era una niña adolescente del pueblo Aché, Guayaquí de Paraguay, y hace un par de años se entregaron los restos e incluso se hizo un documental
donde que es muy interesante para verlo porque se trabaja también en la comunidad de origen, en fin, hubo restos de Cacique de la Pampa, de Chubut, y creo que tienen que continuarlo, ¿no es cierto? Es una labor muy importante que se está llevando a cabo ahora, una forma de reparar los terribles daños cometidos en el pasado, ¿no? Sí, la verdad que es. Ojalá se continúe. Muchísimas Sí. gracias, No, doctor. al contrario, y seguimos un abrazo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un honor, la verdad, tenerlo. Para mí también. Y seguramente que lo vamos a volver a invitar, Bueno, con mucho gusto, Bueno. espero que me llamen. Muchas gracias. Bueno, acabamos Chao, de hasta hablar luego. con Chao, el chao. doctor Juan Carlos Radovich, que es antropólogo social de la Universidad de Buenos Aires, es integrante de la Sociedad Argentina de Antropología, del Instituto Nacional de Antropología también, y realmente muy esclarecedor lo que nos ha manifestado, ¿no? Sobre el tema extranjeros y argentinos, ¿por qué no revisamos un poquito qué dice la Constitución Nacional? Artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Entonces, en primer lugar, Sí. ser extranjero no quita derechos en la Argentina. Exactamente. Eso habría que decírselo también a algunos jueces y a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. También. La Constitución consagra y garantiza la igualdad. ¿Y qué dice la Constitución sobre los derechos de los indígenas? Cuando en el artículo 75 habla de las atribuciones del Congreso, en su inciso 17 dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Preexistencia étnica y cultural, porque realmente existían antes de que existiera el Estado Nacional. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, cosa que no se cumple. Exacto. En contados lugares hay escuelas bilingües. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, un poco lo que nos contaba el antropólogo, que hay algunas comunidades que están organizadas jurídicamente, pero otras no. Uh-huh. Y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y esto es una de las cosas que menos se cumplen. Exactamente. Que más se vulneran en Santiago del Estero, en Salta, en las provincias de la Patagonia, en algunos lugares del litoral. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Esto dice la Constitución, para terminar con la historia de que si son argentinos o son chilenos, eso no importa. Exactamente. Son habitantes y por lo tanto gozan de todos los derechos. Y la Constitución le garantiza a las comunidades originarias todos estos derechos que acabamos de leer. ¿Este artículo de cuándo es? Este es el artículo 75, inciso 17, que se refiere a las atribuciones del Congreso y fue introducido por la reforma de 1994. Anteriormente, la Constitución hablaba de que se iba a integrar y evangelizar a los indios. Era una cuestión propia del siglo XIX, pero en ningún momento se hablaba de que había que eliminarlos, de que había que destruirlos. Claro. Por lo menos los textos legales y el mandato constitucional decían otra cosa, ¿no? Tal cual. Hacemos un corte de 1 minuto y volvemos.
Bueno, la verdad que estamos recopados con la música prehispánica y realmente está muy piola. Si este tema se sigue, digamos, interesando, podemos volver a tocarlo, ¿no? Yo creo que nos quedaron muchas cosas afuera y tendríamos que volver también en otro programa, porque vos leías algunas cosas de la Constitución y no son las únicas cosas que no se están respetando de nuestra Constitución. Sería interesante en algún momento hacer también un programa, a ver qué es lo que estamos cumpliendo y lo que no estamos cumpliendo, y no ya, digamos, políticamente, sino realmente desde el punto de vista de la Constitución. Claro, porque hay un estatus, o sea, estamos amparados por un estatus jurídico, ¿no es cierto? Estos pueblos, cuando uno, bien decía Marilina hoy, cuando uno recorre, por ejemplo, Bolivia o Ecuador o Perú, tienen un reconocimiento muy amplio, incluso en estatutos legales. Claro, respeto. En Chile hay zonas enteras, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en donde las comunidades indígenas administran todos los recursos turísticos. Qué cobran entrada, tienen sus hoteles. No viene una hostería cheta de algún vivo que es amigo del gobernador, sino que se la dan, esa concesión la administra la propia comunidad, porque es un recurso de ellos administran el turismo. Acá, bueno, vemos que están los vivillos que en realidad les quitan las cosas para poder utilizar sus recursos. Claro, terrible. Sí. Nos queda poquito, nos quedan 2 minutos de programa. También deberíamos algún otro programa dedicarnos a los negros, ¿no? ¿Qué pasó con la esclavitud? ¿Quiénes han quedado? ¿No? Porque es un tema que también ha estado borrado de la historia argentina, obviamente intencionalmente, ¿no? Cuando se forman estos estados-nación, en el tema identidad nacional entraban todos menos los negros y los indígenas. Vos sabés, ¿no? que yo mientras estaba leyendo algo como para venir al programa de hoy, encontré una página que se llama Onirogenia y dice: está fuera de dudas que el poblamiento del continente americano se produjo en oleadas sucesivas de emigrantes procedentes de Siberia, de origen mogol, que cruzaron a través del actual estrecho de Bering, el cual durante varios periodos interglaciares pasó a ser un istmo o puente que unía Asia con América, entre Siberia y Alaska. Este proceso se inició hace más de 40.000 años y se prolongó durante el periodo del Pleistoceno hasta los comienzos del Holoceno, 12.000 años antes del presente. Habría que preguntarle a Mirta Legrand. Hay, cuando yo, la verdad que he aprendido mucho recorriendo el país y recorriendo América, y en nuestro país hay muchísimos vestigios del poblamiento que datan de más o menos unos 12.000, 10.000 años hacia atrás. Entonces es muy interesante cómo hasta el confín del continente, que está muy lejos del estrecho de Bering, como es aquí, esas oleadas a que vos haces referencia entraron hace ya bastante tiempo, ¿no? Y han dejado vestigios de todo tipo. Sí. Ahora, es impresionante, ¿no? O sea, hay un dicho, creo que no sé si lo dijo Rodolfo Wolf, que los pueblos que ignoran su pasado están proclives a repetirlo, ¿no? Y bueno, creo que viendo los sucesos del último viernes, no estamos lejos de... Pero vos viste cómo se los trata a los mapuches de extranjeros, pero los mismos que dicen eso son los que después van a la Patagonia y se abrazan y admiran sienten una gran admiración y devoción por los inmigrantes galeses o por las colectividades alemanas que cuando se establecieron en la Patagonia eran un montón de fugitivos nazis que venían después de haber masacrado poblaciones en Europa Central y escapando de los juzgamientos por crímenes de guerra se establecieron en la zona de Bariloche, pero el bobo argentino, el medio pelo bobo, va y los admira y dice: qué maravillosos los alemanes, que te miran por encima del hombro, te miran con asco y por el otro lado menosprecian al pobre mapuche. Es que ¿no? todavía, que yo digo, perdura
lamentablemente el paradigma de la civilización o la barbarie. Totalmente. Y estamos inmersos en la barbarie, aunque nos quieren vender que es civilización. Se nos fue el programa. Facundo, muchas gracias por la puesta en el aire. Esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Para los que te cuentan la historia de otra manera, escuchá Luces y Sombras en Radio Sónica y te vas a enterar de cómo es nuestra historia. Gracias Marilina, gracias No, Javier. por favor. Mi nombre es Daniel Mojica. Hasta el próximo Muchas lunes gracias. de 19 a 20. Desde su